Saludos amigos de YouTube, aquí Ruteriza con ustedes y hoy voy a compartir el tema seguimos hablando acerca de las emociones, pero en este episodio en particular vamos a hablar acerca de las heridas emocionales. ¿Qué son y cuál es la importancia de sanarlas? Y antes de comenzar voy a estar haciendo referencia con mi libro Códigos del Ser. Mi libro Códigos del Ser aprende a sanar el trauma desde la perspectiva holística y espiritual. Y yo como facilitadora del proceso de sanación emocional y con 24 años de experiencia en el área de salud mental, realmente puedo hablar desde mi experiencia, más lo que he visto también a través de estos últimos años que me he dedicado a ser coach de trauma holística, cómo realmente el sanar heridas emocionales crea un efecto mágico y yo le llamo milagroso en las personas. Y muchas veces yo a veces comento con distintos participantes, porque la mayoría de mis clientes son profesionales de la conducta y nos hemos puesto a conversar filosóficamente qué tal si lo que la gente llama enfermedades mentales son heridas emocionales o son heridas del alma, y simplemente con llevar a la persona a sanar seríamos mucho más saludables y tantas teorías y tantas enfermedades pudieran ser resumidas en que la raíz de ellas, muchas de ellas, pueden ser arraigadas o desencadenadas por las heridas emocionales. ¿Y qué son las heridas emocionales? Usted me va a decir. Pues las heridas emocionales es el impacto psicológico que sufrimos por eventos que pasamos en nuestra infancia, la mayor parte de ello. Y yo describo las heridas psicológicas como ese hematoma interno que no podemos ver, pero que deja efectos devastadores en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese hematoma que se formó por una de las heridas del alma va creciendo y creciendo y convirtiéndose como una hiedra venenosa, literalmente afectando nuestra psique, nuestras creencias subconscientes, nuestra conducta, nuestra percepción y nuestras funciones sociales. O sea, realmente el trauma es un foco de infección interna. Y yo lo voy a poner bien dramático y bien trágico, porque realmente si yo no lo pongo de esta forma es que lo es. O sea, no quiero exagerar aquí, pero es que realmente amerita esta descripción, porque es realmente algo agravante en nosotros los seres humanos y no somos conscientes de eso. Y eventualmente les puedo dar un breve testimonio. Yo como trabajadora social clínica con 24 años de experiencia no sabía que tenía trauma, no sabía que eran heridas emocionales, no sabía nada de esto. Y la raíz de la mayoría de mis problemas fueron estas heridas y estos traumas que yo no sabía que yo tenía. Y en el momento en que yo me hice cargo o aprendí qué era y empecé a explorar qué rayos eran las heridas, cómo sanar, y empecé a entender el impacto que esto estaba ocasionando, o sea, negativamente en mí, y cuando entendí que la única forma de trabajarlo era sanarla, hay que tomar acción. Si usted quiere salir de un problema, hay que tomar acción en el asunto. Y el impacto de esta herida, uno de los efectos, por eso mi libro se llama Códigos del Ser, porque el impacto de esta herida o de una de las heridas, hay 5 heridas del alma. Según Louise Bourneau, fue una autora que escribió las 5 heridas del alma. Ella fue un libro o hizo un estudio acerca de esto, y realmente a mí me pareció fascinante, porque cuando yo fui y me adentré en estas 5 heridas, literalmente en mi caso, cuando empecé a conectar con las heridas que yo tenía, era como increíble el ver cómo esta herida literalmente era yo caminante, era yo andante, era yo viviente, reflejada en esta herida. Y estas heridas son la traición, el abandono, el rechazo, la humillación y la injusticia. Y nuestra vida se resume en estas 5 heridas, y la mayor o la más grave de todas es el rechazo, seguida por el abandono, y de ahí todas las demás son ramificaciones de estas 2 primeras. Y cuando empezamos a entender las heridas emocionales, empezamos a entender cómo afectó esto, y muchas veces no necesariamente tuve que haber sido, por ejemplo, abandonado literalmente para yo percibir el abandono. La herida viene por el efecto
de yo simplemente haber percibido esa sensación, esa reacción, esa inatención o cualquiera que fuera el asunto en mí. A veces pensamos, porque no entendemos cómo operan las heridas o los traumas, tenemos la creencia de que eran eventos como violaciones, abusos sexuales, secuestro, drogadicción, cosas bien severas. Pero una percepción de que yo no pude haber tenido a mis padres porque estaban trabajando constantemente y me sentía abandonada es suficiente para dejar ese sentimiento de abandono o rechazo en mí. Y de ahí esa percepción, se crea esa herida, se creó el hematoma interno. Y ese hematoma interno, el problema con ese simple hematoma que empezó pequeñito es que crea una especie de código, crea una especie de creencia subconsciente que va corroyendo toda nuestra psique. Y esas memorias dolorosas se van fragmentando, se van quedando estancadas en nosotros y ahí es donde se conoce como las fragmentaciones de la psique. Los estados fragmentados es cuando nuestra mente o nuestro ser está separado de nosotros y nosotros creamos esta especie de mecanismo de defensa en orden de sobrevivir el dolor en nosotros. Y uno de los efectos que tiene entonces negativo, entre otras cosas, las heridas, es aparte de crear esta fragmentación, es la distorsión a través de los códigos o creencias que forma en nosotros. Por ejemplo, si yo fui rechazado, voy a crear un código de rechazo en mí y el problema es que voy a percibir todo a través de la herida y todo aquello que me sea o que yo conecte con la sensación o el miedo de ser rechazado me va a hacer crear nuevamente la herida en mí. O sea, el rechazo va a traer o crear o que yo cree más rechazo durante toda mi vida. O sea, voy lo que se conoce promulgación del trauma, la promulgación de la herida, la repetición de la herida. ¿Por qué? Porque al crearse este código interno, yo me programé para ese dolor, para esa herida. Eso es una de las cosas más o menos que la urgencia por la que yo llamo a entender y trabajar la herida. Igual el abandono, igual la injusticia. Injusticia atrae más injusticia a nuestra vida. Y el problema con las heridas es que a más yo vivo la experiencia o a más yo siento rechazo o a más yo creo eventos que me lleven a ser rechazada o filtro a través de un simple no que alguien me dijo, los tomé personal y sentí, ay, me está rechazando. Esa herida se hace más grande y por ende las situaciones en nuestra vida se van incrementando, las negativas en su mayoría se van haciendo más y más grande, más y más dolorosa a lo largo de nuestra vida. Voy a hacer una pausa aquí y voy a hablar un poco acerca de las heridas y la espiritualidad, porque como ustedes saben, yo soy facilitadora del trauma y las heridas desde el holismo y la espiritualidad. Yo lo clínico ya no lo trabajo tanto, ahora soy más trabajo más lo que es el holismo y la espiritualidad. Y una de las cosas que a mí me pareció muy fascinante cuando comencé a entender el impacto del trauma o las heridas desde la espiritualidad, aparte del fenómeno de la fragmentación de la psiquis, es que esta herida o este trauma es la separación para nosotros poder conectar a Dios, con Dios o nuestro espíritu o nuestra alma a niveles más profundos. ¿Por qué? Porque las fragmentaciones que hay, que surgen en nuestra psique, crean lo que se conocen mecanismos de defensa, empezando por el ego. El ego es el falso ser y de ahí sale la sombra, que es otro aspecto que Carl Jung encontró, que sale de nuestra psique, que ahí va esa parte oscura del ser humano, todo aquello que el ser humano niega, reprime y se avergüenza de él, lo empuja hacia esa parte oscura, donde Carl Jung llamó su sombra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos herida,
somos seres humanos como desprotegidos, desregulados, desamparados, desempoderados, simplemente viviendo la historia de víctima que crea el ego, que es el mecanismo de defensa en nosotros. Creemos que somos la herida, creemos que somos el trauma, creemos que somos esa experiencia dolorosa que nos pasó, mas sin embargo, esa misma creencia que adoptamos es la que nos desconecta de poder establecer una comunión profunda con Dios. Y yo me he dado cuenta que a mayor sanidad emocional, a mayor sanamos desde la espiritualidad, una de las cosas que trabajamos es que integrar esa psiquis, integrar esas partes rotas en nuestra mente es lo que se llama integración. Nos convertimos en seres completos e íntegros. Y a más integración y a más completo estamos en nuestra psiquis, en nuestro ser, en nuestro espíritu, vamos entonces a poder facilitar ese proceso de conexión divina entre Dios y nosotros. Y ahí yo lo he visto grandemente. Y soy testigo de todas las cosas, maravillas y milagros que uno puede causar en uno cuando se da la oportunidad de comenzar a sanar y comenzar a conectar con esta energía divina y escuchar más nuestra alma y escuchar más esa esencia divina en nosotros y poder entender que no hay separación entre Dios y nosotros. Cuando nosotros somos uno, podemos acceder a los dones, a los talentos, a todos esos milagros que habla la Biblia que el ser humano puede hacer. Mas, sin embargo, cuando hay separación por el trauma, hay imposibilidad de ver nuestra grandeza como seres humanos. Así que esto es un bono que quería dejar aquí en este video porque para mí personalmente uno de los beneficios más grandes, aparte del sentirme bien, literalmente cuando tú empiezas a sanar, traes el triple antibiótico. Es el antibiótico mágico para tu alma, es el antibiótico mágico para tu corazón y realmente tú ves el cambio. Y como yo le digo a la gente, el cambio interno se refleja en lo externo. O sea, tú empiezas a ver cómo las circunstancias empiezan a cambiar, cómo tu percepción empieza a cambiar, cómo el tipo de relaciones que antes atraía ya no las atrae, empieza a cambiar. O sea, es que realmente sanar es maravilloso, es mágico y yo amo ser facilitadora de este proceso porque veo cuán profundo y cuán grandioso podemos ser los seres humanos cuando estamos saludables emocionalmente. Y una de las consecuencias, vamos a pasar entonces a las consecuencias de estas heridas emocionales. Y la primera es la falta, filtramos todo por la herida, como hablé. Filtramos todo por la herida, creamos este código, por ejemplo, de rechazo y pienso que todo el mundo cuando me dice no, me está rechazando y creamos una máscara. Cada herida trae una máscara. En el caso de rechazo es el huidizo, la persona que evade todo, relaciones profundas, evade conectar con las personas a profundidad por miedo a sentir rechazo, y cada máscara a través del ego crea una falsa identidad en nosotros que nos hace vivir en la mentira y nos lleva a lo que se conoce la victimización. El cuento de la víctima eterna, el cuento de que yo soy una persona que ha sufrido tanto, es que tú no entiendes, porque el ego va haciéndonos la camita a nuestra cabeza y va encargándose de que ese veneno que está aquí, cuando no se trabaja y cuando no somos conscientes de él, siga expandiéndose y siga ramificándose más y más profundo en nosotros. Entonces el filtrar todo por la herida no te permite ser objetivo. Y yo me acuerdo que yo tuve una clienta y esta clienta traía una raíz bien profunda de una raíz de traición. Una herida bien profunda de la traición por parte de su mamá. Y ella tenía muchos problemas en sus relaciones de pareja porque todo lo que hacía era escanear todo el tiempo buscando dónde la estaban traicionando. Y cualquier cosa que yo decía, yo no entiendo por qué ella se pone, o sea, para mí no era nada, para ella era morirse. ¿Por qué? Porque al ella tener la herida de la traición,
todo, primero estaba escaneando todo el tiempo, buscando pistas donde era traicionada. Y segundo, cualquier mínimo detalle que le hiciera sentir traicionada, ¡clan!, reviviera, como meterle el dedo en la herida nuevamente. Y esa mujer se descontrolaba, se descomponía. O sea, era una cosa bien seria. ¿Por qué? Porque a más tú validas la herida cuando la tocas, más profunda se vuelve y cualquier cosa te descompone y te descontrola. O sea, ese es un ejemplo de cómo funcionan las heridas. Entonces, filtras todo a través de ella. ¿Por qué? Porque a través de los sesgos de confirmación en nuestro cerebro, eso se convierte en ese código que tú vas a escanear todo el tiempo, buscando una y otra vez dónde está la herida, cómo validar la herida. Y en mi libro yo explico un poco a profundidad cómo funciona el cerebro y cómo funcionan estos mecanismos en nuestra contra si somos programados negativamente. Así que Códigos del Ser, tienes que leerlo. Entonces, el próximo, daño psicológico. Estas heridas producen daños psicológicos profundos y lo triste es que a más tiempo esperamos para trabajar la herida, más arraigada, más se convierte en nuestra identidad, más esos monstruitos internos están arraigados y anclados en nosotros, más difícil va a ser, primero, el poder permitirnos buscar ayuda. Segundo, el poder realmente hacer el trabajo interno que nos permita tener libertad. Yo llevo un tiempo de 3 años trabajando conmigo, 2 años intensivos con coaches y con mentores, especialmente trabajando el área emocional. Ya llevo un tiempo, aproximadamente 9 meses, donde no he tenido ayuda, pero estoy buscando ya, no para buscar como tal sanar el trauma, pero siempre me encanta. Soy fiel creyente de que la ayuda es necesaria, especialmente si tú tienes un negocio o si tienes alguna meta en particular que tienes que llegar a ella. La ayuda de coaches para mí es mágica, es maravillosa y me encanta realmente invertir en mí. Así que si usted nunca ha invertido en usted, tiene que darse la oportunidad porque no se va a arrepentir. Y cuando nosotros tenemos este daño psicológico, cuando nosotros, estaba contando, me fui. Estaba contando de mi experiencia. Llevo 3 años trabajando conmigo y estos 3 años realmente, mientras más yo sano, me ha costado un término de 3 años. Y realmente yo creo que como hace unos 6 meses más o menos he visto un cambio mucho más radical. Y a más sano, mejor me siento, diferente. O sea, me siento menos preocupación, me siento menos tensa, ya no hay tristezas profundas como antes. Ya mi ansiedad está controlada en sí. Y ese poder interno que adquirimos, que ya los ruidos externos no nos perturban. Ya yo tengo el control de mí, ya yo sé cómo regularme, ya yo sé realmente cómo traer paz y bienestar y calma a mi vida. O sea, el sanar es una destreza que te permite frutos y bendiciones en todas las áreas de tu vida. Volviendo al impacto psicológico que tiene esto, es eso, es el código, es la creencia, es la limitación de poder tener relaciones saludables. Ese impacto psicológico incluye destrezas saludables. Para yo tener relaciones saludables de pareja, de amistades, yo tengo que ser emocionalmente saludable. Igual atrae igual. Vas a atraer lo que es familiar. La disfunción atrae disfunción. La salud mental atrae gente saludable. Entonces, no tienes opción. Si quieres tener relaciones de pareja saludables, tienes que hacer el trabajo interno de sanar. Si estás cansada como yo, que te rompan el corazón, que te utilicen, que tú no tengas la fuerza de voluntad, ni el coraje, ni las destrezas internas necesarias para protegerte, tienes que armarte de valor y hacer el trabajo interno de sanar. Sanar es la llave que te va a abrir la puerta a otra dimensión. Y me refiero a otra dimensión de lo saludable. Esa dimensión de poder conocer
ser estable, sentirte en control, sentir que ya no te utilizan, sentir que ya no eres esclava emocional de nadie, sentir que ya no te pones en posiciones donde te humillan, te maltratan, te menosprecian. No, ya yo estoy en control y ya yo tengo la soberanía en mí y el poder interno que antes no tenía de protegerme, y esto simplemente se siente maravillosamente bien. Y próximo, el autosabotaje. El autosabotaje, si usted no sabe qué es el autosabotaje, es ese comportamiento sutil que nos lleva a la autodestrucción, que nos lleva a la autoaniquilación, que nos lleva realmente a siempre quedarnos nadando en la mierda, por decirlo así. O sea, donde usted se autosabotea porque usted siente que no está seguro, o donde usted siente que eso no se siente bien porque no es familiar. Y un ejemplo de autosabotaje te lo puedo dar. Yo me acuerdo que mucho tiempo yo trataba de conseguir mejores empleos. Estaba harta, como decimos los boricuas, de tener empleos que me pagaran solamente lo necesario para sobrevivir. Y cada vez que yo tenía una oportunidad de generar un ingreso que duplicara lo que ganaba, yo abría la boca y saboteaba la entrevista. O sea, me acuerdo una vez que tenía una entrevista bien buena aquí trabajando con hispano y ganaba prácticamente casi el doble. Y eso era bien raro porque yo no tengo licencia de Estados Unidos porque mi licencia no era válida aquí, tenía que revalidar, y en esa oficina en particular del gobierno me pagaban muy bien sin tener licencia, por simplemente facilitar el proceso. Bueno, la cuestión fue que cuando ya la entrevista estaba set, que yo dije, ya la sonrisa de ya estaba aquí, vamos a hacer el papel, vamos para la segunda fase, yo hice una pregunta, no me acuerdo cuál fue, algo así como que qué sería lo que pasaría o cuál sería el criterio que ellos utilizaran para no darme el trabajo, algo así. La cuestión fue que yo en una salgo y digo, y realmente aquí me pasaba, porque aquí los pares están en todos lados y tú no los ves. Era algo como que, bueno, que te den una multa, que tengas infracciones o algo así. Y entonces yo de momento salgo, váyame, pues eso va a estar bien difícil porque yo a veces no veo los pares, termino comiéndomelo y y la y las tipas que estaban se miraron entre ellas, y yo dije, pero Bruteliza, ¿por qué tú dijiste eso? Y eso fue un simple ejemplo que yo dije, ¿por qué yo me autosaboteo? Cruz y raya. Cuando volví a dar el seguimiento a la entrevista, no, mamita, decidimos que no. Por ahora no vamos a coger a nadie, o le dimos oportunidad a otra persona, bla, bla, bla. Obviamente, si yo abrí la boca y metí las patas, pues... Y esto es un ejemplo de cómo nos autosaboteamos. Nos autosaboteamos también en las relaciones. Cuando tenemos una buena relación, tenemos a alguien saludable que puede ofrecernos algo que no es conocido o que no se siente cómodo porque nos hemos criado en la violencia, en el maltrato. Y entonces nos autosaboteamos, lo echamos a un lado, empezamos a sentir mucha inseguridad, cuando en el fondo esa inseguridad simplemente es miedo. Y al no poder identificar esto, al no entenderlo, cómo funciona en nosotros, nos autosaboteamos constantemente, causándonos más y más dolor, frustración en nuestra vida. Y esto es parte también de los lazos del trauma y de las heridas emocionales en nosotros. Así que el autosabotaje se puede resolver cuando empezamos a sanar, especialmente cuando integramos esa sombra en nosotros. Entonces, perpetuación del dolor, o sea, perpetuamos el dolor hasta que usted no se haga cargo de la herida no sana. O sea, esto es como una fractura interna, que si usted no la lleva al médico, no va a sanar. O sea, usted se rompe el brazo, usted tiene que ir al médico. Usted tiene una infección, muchas veces la gente no le gusta o no se toma las pastillas, pero el cuerpo tiene la habilidad de sanar si le proporcionamos el ambiente y caridad interna para sanarse. Mas, sin embargo, las heridas del alma no funcionan así. Las heridas deben ser reconocidas, las heridas deben ser vistas, las heridas deben ser sentidas en orden de sanarla. Ya más integramos, ya más sanamos, más luz le vamos enviando, más pequeñitas se vuelven, menos poder, mejor usted se siente, y algo así, ese hematoma se va sanando poco a poco. Pero a mayor tiempo esperamos para hacernos cargo, más difícil se vuelve el asunto. Es más difícil y más complejo. Pero
no es imposible. Así que nunca es tarde si la dicha es buena y si la dicha depende de un futuro sin llanto y sin dolor al extremo como hemos vivido a lo largo de nuestra vida muchas veces. Así que vale la pena. Su consecuencia o de no hacernos cargo, pues la perpetuación del dolor, la perpetuación de nuestro sufrimiento y de nuestra agonía. La mayoría de la gente no entiende esto. Le crea mucho ruido interno cuando decimos que somos los causantes de nuestro dolor muchas veces y de nuestra ruina emocional. Yo soy la que escoge relaciones tóxicas. Yo soy la que escoge esa pareja que me va a maltratar. Soy yo, nadie más. Entonces, tendemos o caemos en la trampa de culpar, o sea, y esto es bien difícil para mucha gente de digerir y masticar. Yo soy la persona que ocasiona el daño en mí porque fui programada lamentablemente y generé unos códigos que no son los más saludables y por ende la repetición de ese código va a seguir hasta que yo no cambie el programa en mi disco duro subconsciente. ¿Ok? Es importante entender eso. Y entonces, ¿cómo podemos comenzar a aprender el trabajo de sanar? Sanar es intencional. Primero que nada, sanar no depende de un milagro externo. Yo puedo decidir a partir de hoy que quiero sanar, que quiero cambiar mi vida y comenzar a hacerlo. Primero, libro Códigos del Ser. Este libro no es porque lo escribí yo, aquí yo tengo muchos ejemplos y ejercicios de cómo tú puedes comenzar a ser tu sanador, entender el trauma, entender paso a paso te llevo a entender la complejidad del ser humano desde un punto de vista y escritura simple. Cada capítulo en la parte de atrás tiene ejercicio donde puedes comenzar a hacer lo que se llama el trabajo interno, el trabajo de mirar adentro, el trabajo de hacer la introspección y aprender la autoobservación, que es tan importante. Segundo, tienes que creer que mereces esa sanidad, si no, no vas para ningún lado. Te vas a autosabotear, vas a vivir del miedo, vas a vivir te va a paralizar, no vas a poder tomar acción, no vas a poder buscar ayuda. Tienes que creer que mereces esa sanidad, si no, nunca la vas a encontrar, nunca la vas a ver. Es importante creer que merezco la sanidad en orden de poder trabajar para recibirla. Si no, me voy a escocotar, si no, me voy a autosabotear, si no, no vas a poder llegar realmente a la meta final. Y tercero, buscar ayuda. No puedes cambiar lo que no sabes. Y realmente sanar es una destreza, pero necesitas quien te enseñe a aprender esa destreza. Tienes que buscar ayuda para sanar las heridas, por lo menos en lo que aprendes las destrezas, cómo autorregularte, cómo integrar las partes, todo eso. Es importante realmente la parte de buscar el apoyo al principio porque esos monstruitos internos se ponen en guerra con nosotros mismos cuando tratamos de sacarlo de lo que ha sido tu ambiente a lo largo de toda la vida. Así que es importante entender esto y entender también que tú tienes el poder en tus manos de darte la libertad que tú necesitas y deseas con tan solo tomar decisiones y acciones distintas. Yo sé que no es fácil, yo sé que al principio el miedo nos paraliza, pero simplemente piensa en la posibilidad. ¿Cómo sería tu vida si atrajeras tal vez relaciones saludables? ¿Cómo sería tu vida si tuvieras el control sobre ti y no te maltrataran más? ¿Cómo sería tu vida si tuvieras el poder interno para generar o llegar a ese empleo que tú entiendes que mereces y que te traería paz, bienestar y abundancia y te alejaría de la escasez? ¿Cuál sería tu vida ideal si no tuvieras trauma, si no tuvieras dolor, si no tuvieras todas esas limitaciones internas que te están costando mucho en la actualidad? Así que me encantaría escuchar sus comentarios, me los pueden dejar aquí. Nos vemos hasta la próxima.